Pero lo que sí puedo ver es que realmente Dios es un solo ser. Su palabra ascendió a los cielos, su Hijo ascendió y volvió de nuevo al Padre Celestial. Ahora Jesús está a la diestra del Padre, pero es Dios en el Padre. En la tierra era diferente. Bien, eso quería compartirles. Bien, como usted comenzó, yo también comienzo. Usted comenzó echando un poquito para atrás con el tema primero que habíamos comenzado. Y yo también comienzo y luego le voy a aclarar todas estas cositas que usted, claro, tiene la confusión. Lleve el tiempo. Usted comenzó retomando el tema que habíamos hablado sobre la iglesia. Y que usted fue inspirado por Dios y elegido por Dios como fue Pablo o como fue Pedro. Como Pablo. O como Pablo. Que Pedro sigue de otra forma. O como Pablo. Vamos a decir. Pero eso no es verdad. Vamos a ver cómo fue elegido Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos 2 al 3. Y verá que usted no lo eligieron así. No, el Señor mismo. Vamos a ver que el Señor eligió a Pablo. Pero ¿cómo lo eligió? Porque usted me dijo algo que yo no estoy de acuerdo, que usted fue elegido como Pablo. Y yo quiero mostrarle que es un error que usted tiene. Pero no puedo decir que soy Pablo. ¿Cómo? No, disculpe, yo simplemente, si usted quiere, entablamos un diálogo. Siga. Si usted quiere, entablamos un diálogo. Yo simplemente voy a aclarar, como yo bailo, como usted quiera. Bien. Al ritmo que usted toque. Si usted quiere un diálogo, le vamos al diálogo. Pero si usted me dice tanto tiempo yo primero y después usted, como quedamos, dale. Bueno. Voy a mostrarle que no es verdad que él fue elegido como Pablo. Vamos a ver cómo fue elegido Pablo. Una cosa es la conversión de Pablo, que está en Hechos capítulo 9, camino a Damasco. Eso es una cosa distinta, la conversión. Que usted diga, yo me convertí como Pablo, está bien. No. Pero que fui elegido como Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 2, usted mismo hágame el favor y me lo lee. Para que usted se dé cuenta que es error. Y se lo demuestro con la Biblia. Él me dice, yo fui elegido como Pablo, pero no me lo demostró con la Biblia. Yo le voy a demostrar que no fue elegido como Pablo, porque Pablo fue elegido de otra manera. Como en la Iglesia Católica se eligen los pastores. Dale. Estando esto ministrando el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Observe que el Espíritu Santo dijo, se refiere a los apóstoles, que le apartaran, no terminado, que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que le había encomendado. Observen que el Señor lo está eligiendo por medio de los apóstoles. Pongan cuidado lo que sigue. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les dejaron marchar. Entonces, observen que Pablo fue elegido, sí, por el Señor, por medio de los apóstoles, y fue enviado por el Señor, por medio de los apóstoles, a través de la imposición de mano. No es que Pablo llegó y agarró y comenzó a predicar y se autonombró pastor. No, así no es. En la Biblia no es así. No hay constancia en ninguna parte de la Biblia que un pastor de la iglesia de Cristo se autonombre pastor. Eso no existe. O que venga que el Señor me iluminó y me dijo, la conversión de Pablo es una cosa. Y cuando Pablo es elegido pastor es otra cosa. Ahora bien, observe que cuando Pablo es elegido pastor, en la iglesia, ¿quién lo llama? Los apóstoles. ¿Y quién le impone la mano? ¿Y quién lo envía? Y ese es el mismo Señor que lo hace. No es que cualquier persona se autonombra. Incluso ustedes recuerdan cuando Judas murió, faltó uno, eran 12. Y cuando falta uno, no es que llegó alguien y dijo, yo quiero ser pastor, yo me autonombro pastor porque Judas falta, entonces me nombro yo. No, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 15, dice que fue Pedro el que tomó la iniciativa. Y dijo, Judas se fue, Judas murió, ahora vamos a nombrar un hombre que venga a sustituir a Judas. En el versículo 17 dice, porque estaba escrito que otro reemplace su nombre, y luego a ese hombre. Y luego vienen y escogen a uno, los apóstoles. Matías ni sabía que a él lo iban a escoger. Lo escogen y lo nombran apóstol, y dice Hechos 2:13 que lo integran al grupo de los apóstoles. Entonces ya Pedro y los apóstoles lo eligen. Escúchelo como lo dice, hágame el favor, léalo. Para que usted se dé cuenta,
Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 15. Eso es mentira, que el Señor llama a cualquier persona, mire, usted va a ser pastor, va a fundar una iglesia, usted va a hacer eso no existe en la Biblia. Vamos a quedar lo que existe en la Biblia. Bien, en aquellos días levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de personas reunidas en alrededor de 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. Hacia el 17. Porque era uno de nosotros Ajá. y había tomado parte en este ministerio. Ahora pase al 20. Pero como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecho desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Ajá, siga. Sigo. Siga. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Jesús, justo, y a Matías. Y orando... Observe, propusieron los apóstoles. ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa? Pedro. Bien. Y orando dijo... No es que cualquier persona viene y dice, yo me nombro pastor, voy a ser apóstol de Jesucristo. No, falta uno. Hay que nombrar uno nuevo. ¿Quién se le ocurre ocupar el puesto de Cristo que fue que eligió a los 12? Allá en Marcos 3:13, que los eligió a los 12 y los llamó apóstoles. ¿Quién se le ocurre ocupar el puesto de Cristo? Pedro toma la iniciativa y dice, vamos a nombrarlo. Eligen a Matías, los nombran apóstol. En el capítulo 2, versículo 13, ya está él integrado como apóstol. Escúchelo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Hechos. Sí, Hechos 2:13. Hechos 2:13 no. 2:13. Mateo 2:13 no es. No, Hechos. 2:13. Ajá. Otros burlándose decían, están llenos de licor. Cuando vino el Espíritu Santo, la gente se burlaba y decía, están llenos de licor, siga. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11... Ahí está, Pedro se puso de pie con los 11. Ya habían metido a Matías, ya estaba en el grupo de los apóstoles. Observen que no es que una persona se autonombra apóstol, no señor, es que lo eligen los pastores. ¿Y cómo se transmitía ese poder? Hechos capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se transmitía ese poder? ¿Por qué a Pablo le impusieron las manos? ¿Cómo se transmitía ese poder? ¿Para qué se imponían las manos? Que se llama sucesión apostólica. Hechos 8, 18. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Ojo, de los apóstoles, no de cualquier persona. Por eso llama sucesión apostólica, porque tienen que ser los apóstoles. Sucesión apostólica. A través de la imposición de manos de los apóstoles, dale. Era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Siga. Diciendo, dame también este poder para que cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ve que ese poder se transmite. Denme a mí ese poder para yo seguir imponiéndole las manos a otros, para que los otros reciban el Espíritu Santo. Se llama sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. A Pablo le impusieron las manos. Pablo le impone las manos al obispo Timoteo, lo ordena obispo. ¿Dónde le impone las manos? Segunda de Timoteo 1:6. Ahí le impone las manos. Segunda de Timoteo 1:6. A Pablo le impone las manos a Timoteo. Entonces le da la sucesión apostólica. Escuche, segunda de Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. Ahora Pablo le dice a Timoteo que al imponerle las manos, ella queda con la autoridad de imponerle las manos a otro. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Sucesión apostólica. A Pedro... a Pablo le pone las manos, Pablo le pone las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, oiga 5:22 de primera de Timoteo. No impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos. A nadie le imponga las manos por ligereza. Entonces hay algo que se llama la sucesión apostólica, que es a través de la imposición de manos. Así se nombran los apóstoles de Cristo. No es que cualquier persona, porque es fácil, cualquier persona si llega y se nombra pastor. Pero es verdadero pastor de Cristo, viene desde los apóstoles, trae la sucesión apostólica que se da según la Biblia a través de la imposición de las manos. No. Ahora bien,
Observe cuando Pablo le habla a los presbíteros, que los presbíteros se integran en la comunidad, en el capítulo 14, versículo 23 de Hechos de los Apóstoles, se integran ya los presbíteros, es decir, nombran nuevos, le dan nuevos cargos a nuevos ministros dentro de la iglesia porque va creciendo la iglesia. Hechos 14, 23. Y luego Pablo le habla a esos ministros, Hechos 20, 28. Escuche lo que Pablo le dice a esos ministros, Hechos 20, 28. A los presbíteros. ¿Qué les dice Pablo? Escuchemos. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Escuche. Que adquirió mediante su propia sangre. Otra vez. Pero hágame favor, me lo leo un poquito más despacio. Teniendo cuidado de vosotros mismos. Ajá. Y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos. Observe, el obispo ha sido colocado por el Espíritu Santo para gobernar el rebaño. No es que cualquier persona viene, como Pablo. El Espíritu Santo lo puso por medio de los apóstoles que le pusieron las manos. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puso como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia de Dios. Entonces la iglesia de Dios una. Y es apacentada por los obispos. Y si yo me rebelo contra los obispos, me estoy rebelando contra el Espíritu de Dios. Y no vengo a decir que entonces que el Espíritu Santo me va a iluminar a mí de otra manera. Porque está iluminándolo por medio de los obispos, que Dios colocó para apacentar. Entonces son los pastores, van a apacentar las ovejas, el rebaño, la iglesia de Dios. Escuche, otra vez, repítalo y sigue, hermano. 28, que adquirió mediante su propia sangre. Repítalo y sigue, hermano. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Entonces la iglesia de Dios es importante porque vale a precio de sangre. Y por eso Dios dejó obispo para que la cuiden. ¿De qué la va a cuidar? Escuche, ¿de qué la va a cuidar? Dale. Yo sé que después de mi partida. Porque después de mi partida, después que Pablo se muera, entrarán entre vosotros lobos feroces. Lobos feroces, ya va, deténgase un momentico. Lobos feroces. Ustedes se van a imaginar de una vez esos animalitos que están en el monte. No se refiere a eso. Vamos a ver a quién se refiere. Entrarán entre ustedes lobos feroces, dale. Que no perdonan al rebaño. Que no perdonan al rebaño, vamos a ver. Y de entre vosotros mismos. ¿De dónde saldrán los lobos? De entre nosotros, entre vosotros mismos, dale. Se levantarán hombres que hablan perversidades. Que hablan perversidades. Para arrastrar a los discípulos tras sí. Para arrastrarlos a ustedes tras de sí. Algo que se compare ahorita, no es casualidad, es que ya está escrito en la Biblia. Que bueno, que hay personas que se salen de la iglesia y buscan arrastrar a otros con su forma de pensar, llamándose ellos apóstoles, pero la Biblia dice no, son lobos. Eso es otra cosa muy distinta, para eso están los obispos. Entonces observe que el error lleva a que yo me vaya al otro extremo, dejo de ser oveja y me paso a ser lobo. Y comienzo a arrastrar a la gente, porque yo pienso de esta manera, porque a mí me parece de esta manera, porque esto es lo que yo creo, porque supuestamente el Espíritu Santo me revela a mí esto. No, para eso Dios dejó la iglesia, para eso dejó los obispos, para eso está la advertencia aquí. Y observe algo más que ustedes pueden ver. San Pablo le dice a los Gálatas capítulo 1, versículo 6, hágame el favor, me lo lee. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, le dice Pablo a los Gálatas, para que no tengamos nosotros duda y para que estemos alerta, tengamos cuidado. Escuche lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Estoy sorprendido de que este hermano se haya salido y se pase para un evangelio distinto, diferente. Siga, escuche. No que haya otro. Pero no hay otro evangelio. Sino que hay algunos que os inquietan. Aquí, hay algunos que ¿qué? Os inquietan. Que os inquietan. Y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Y quieren cambiar el evangelio del Mesías. Siga, escuche lo que viene. Advertencia. Pero si aún nosotros, un mismo sacerdote, un mismo obispo, o un ángel del cielo, proclamara un evangelio contrario,
al que os proclamamos al que se le ha enseñado en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo, sea anatema. sea anatema. Y repite, venga la otra. Siga. ¿Por qué? Siga, Porque busco... No, siga donde iba. Como antes hemos dicho, Como antes hemos dicho, también ahora repetimos. ahora se lo repito. Si alguno proclama otro evangelio Si alguno proclama otro evangelio, aunque sea un ángel contrario al que recibiste, Al que- sea anatema, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema, hermano? maldito. Maldito. Sea el que venga predicando otro evangelio, sea maldito. Yo no digo, no quiero estar en el lugar del hermano para proclamar otro evangelio de lo que a mí me venga en gana, porque eso es delicado. Porque la Biblia dice, sea maldito aunque sea un ángel, aunque sea una revelación divina que diga que vio. No, hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado, hermanos? Porque hay espíritus que revelan y le hace creer a la gente que es el Espíritu Santo. El hermano está convencido que a él le revela el Espíritu Santo. Y ojalá y sea el Espíritu Santo. Pero lo triste es, ¿por qué el Espíritu Santo viene a cambiar en el año 2000, o no sé cuándo se convirtió él y socó esa iglesia? Y entonces el Espíritu Santo viene a cambiar las cosas. Cuando la Biblia dice, allá en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, otra advertencia, para que usted y yo no nos dejemos confundir con nadie, aunque sea un ángel que venga, sea maldito. 1 Timoteo 4:1. 4:1 en adelante. Entonces las palabras son duras. No es un juego. No es que yo me salí de la iglesia y me fui y me nombré pastor o fundé otra iglesia y no pasó nada. No, sea maldito. Escucha ahora lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos que en los postreros tiempos que algunos estamos, apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe. Se lo traduzco en castellano. Van a decir, yo creía esto, yo creía aquello, pero ahora no lo creo. Eso se llama apostatar de la fe. A algo que antes creyó, pero que ahora no lo cree. ¿Y por qué sucede eso? Dale. escuchando a espíritus engañadores. Porque sí hay espíritus. ¿Ve que los espíritus revelan? ¿Ve que sí le habla el Espíritu? Pero no es el Espíritu Santo. Son espíritus engañadores. Porque viene a confundirlo en un momento donde tiene un choque con un sacerdote y le dice, vete y funda una nueva iglesia. Vete y lee el Evangelio a su manera. Es un espíritu, pero no es el Espíritu de Dios. Sí es un espíritu, y ahí está escrito. Es un espíritu que le revela. Pero ¿será el Espíritu Santo? Eso es lo que hay que discernir. Y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, hay que discernir los espíritus. Pero termíneme de leer ese antes de pasar allá. Estamos en 1 de Timoteo 4, 1 en adelante. Escuche, lo repite otra vez de nuevo para que ustedes lo tengan en cuenta. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y de doctrina de demonios. O sea, que el que no traiga la doctrina de Cristo, que el que cambie el Evangelio a la manera que a él le parece, no es que esté iluminado por el Espíritu Santo. Es que hay unos espíritus engañadores que los engañan y comienzan a predicar doctrinas diabólicas. De verdad que no tengo nada, hermano, contra usted. Y de verdad que no quiero herirlo con estas palabras que lo estoy leyendo. Pero esta es palabra de Dios. Y estas advertencias están en las Sagradas Escrituras. Y debemos tener cuidado. ¿Qué nos están enseñando? Por eso ustedes verán que San Pedro decía, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 3:16. Porque esto se cumple. Segunda de Pedro 3:16. ¿Por qué nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta? Segunda de Pedro 3:16. Escuchémoslo para que ustedes se den cuenta que es exactamente lo que está sucediendo cuando no se toma en cuenta dentro de la Iglesia Católica lo que dice la Biblia. Un hermano católico nunca lo escuchó, nadie se lo predicó y creyó que cada quien podía leer la Biblia a su manera e interpretarlo por su cuenta. Escuche. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos o inconstantes tuercen como Sí. también las otras escrituras, Siga. para su propia perdición. No dice para la salvación, para su propia perdición. Y ese es el peligro que se corre. Siga. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, Conociéndolo de antemano, advertidos de antemano, guardaos para que no caigas de vuestra firmeza, para que no caiga de vuestra firmeza donde usted ha estado en la Iglesia de Cristo. Siga. arrastrado
por el error de los libertinos. Arrastrado por el error del libertino. ¿Por qué se llama libertino? Porque se ha tomado la libertad, él mismo, de pensar lo que a él le viene en gana. Libertino porque no le importa lo que Jesús dijo o lo que dice la iglesia de Cristo, sino que yo la puedo interpretar a mi manera. Se llama libertino. Me estoy destruyendo yo mismo, estoy tomando por mi propia cuenta. ¿Y qué es lo que San Juan llama anticristo? Si usted lo mira en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ¿ustedes han escuchado? Háganme favor, me lo lee. Hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Ustedes han escuchado que vendría un anticristo. Pues bien, ya han venido muchos anticristos. No es uno, como dicen los hermanos separados, es el Papa. No, ya han venido muchos anticristos. Por favor, me lo leo otra vez de nuevo y sigue. Hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Vamos a ver quiénes son los anticristos. Por lo cual sabemos que es la hora postrera. Vamos a ver cómo los conocemos. Salieron de nosotros. ¿Salieron de dónde? Pero no eran de ¿Salieron nosotros. de dónde? Salieron los anticristos. Cuando uno se sale de la iglesia de Cristo, se convierte en anticristo, no en pastor, en anticristo. Y esto es un error muy grande. Salieron de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Sigan. Porque si hubieran sido de nosotros, porque si hubiesen sido católicos de verdad, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, observe que se puede manifestar quién es el anticristo. Hermano, salirse de la iglesia de Cristo se convierte en anticristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, al yo salirme de la iglesia, me convierto en anticristo, me desconecto de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y yo no puedo desconectarme. ¿Para unirme a quién? Bueno, era porque él retomó de eso. Ahora le voy a hablar sobre Jesús y la Santísima Trinidad. Usted comenzó diciendo, si mal no recuerdo, que no acepta la palabra Trinidad, porque en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Y para no tener problemas con los testigos de Jehová que le digan dónde aparece la Trinidad, mejor no habla de Trinidad porque no aparece en la Biblia. Si eso lo hubiese tenido en cuenta, y si ese fuera el criterio verdadero, usted nunca hubiese colocado el nombre a su nueva iglesia, Renovación Carismática Nacer de Nuevo, porque eso tampoco aparece en la Biblia. ¿Y qué va a hacer cuando le pregunten, muéstreme en la Biblia dónde dice Renovación Carismática Nacer de Nuevo? Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia, y que lo diga él si existe o no existe en la Biblia, donde diga, perdone hermana, que aquí nosotros pusimos unas condiciones. Si el hermano, si yo estoy diciendo mentira, él va a tener la oportunidad para decir las cosas. Pero nadie, ni él, ni nadie me puede mostrar donde diga Renovación Carismática Nacer de Nuevo, que aparece en la Biblia. No entiendo cómo, ni católica, nada, eso no existe en la Biblia. Entonces, ¿cómo se esconde en utilizando una premisa, diciendo que porque no está en la Biblia, por tanto no la puede usar? Pero eso tampoco está en la Biblia, ¿y por qué la utiliza? Renovación Carismática. Es más todavía, ustedes hablan de Biblia y no aparece en la Biblia la palabra Biblia. Eso no aparece. Entonces, ¿por qué le dicen Biblia? Hay cosas que no están en la Biblia. Evangélico no aparece en la Biblia. Testigo de Jehová no aparece en la Biblia. Adventista tampoco aparece en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Pero eso se le pone a la gente. Si vamos al caso que no está en la Biblia, pues entonces seamos coherentes. Si no usamos términos que no estén en la Biblia, pues tenemos que usar en todo términos que no estén en la Biblia. Porque entonces yo le pregunto, ¿dónde aparece en la Biblia eso? Eso no existe. Ahora bien, si estoy diciendo mentira, si existe y él tiene la cita, que me la dé. Pero eso no existe. Entonces, observen, hermanos, que hay cosas que podemos utilizar solamente para confundir a las personas, y eso no es correcto. Ahora bien, ciertamente el hermano se enfrasca y tiene razón, porque comienza a echarle la cabeza cómo hacer ese misterio, cómo descubrir ese misterio
de que Jesús sea Dios y hombre verdadero. Observen, cuando usted se centra en los testigos de Jehová, observen la doctrina de los testigos de Jehová, los de los testigos de Jehová se van por lo que dice la Biblia. La Biblia muestra que Jesús es hombre. Los testigos de Jehová agarran esa línea y se van por donde muestra la Biblia que Jesús es hombre. ¿Qué terminan diciendo? Jesús no es Dios, Jesús es solo hombre. Los pentecostales unidos de Venezuela no se van por esa línea. Encuentran en la Biblia donde muestra que Jesús es Dios. Entonces dice, Jesús es solo Dios. No existe ni el Padre ni el Espíritu Santo, solo Dios, Jesús, ya no hay más. Es difícil, porque en la Biblia aparece a Jesús como Dios y aparece a Jesús como hombre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Agarrar solamente la parte de Jesús como hombre, donde muere? Porque si es Dios no puede morir. Para saber que es hombre, porque murió. O agarrar la parte donde dice que Jesús es Dios, hombre, porque dice que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que lo adoraron y que hay otra cita que le voy a dar ahorita. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que ver lo que hace la Iglesia Católica. Ahora comprende por qué la Iglesia Católica dice que Jesús es Dios y es hombre, porque en la Biblia aparece Jesús como Dios y aparece Jesús como hombre. Entonces la Iglesia dice, si eso aparece en la Biblia, yo no puedo negar que sea hombre, aquí aparece. Yo no puedo negar que es Dios, aquí aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir que es Dios y es hombre. Como hombre siente hambre, como hombre se cansa, como hombre siente sueño. Como Dios camina sobre las aguas, como Dios resucita a un muerto, como Dios hace milagros, como Dios conoce los pensamientos, como Dios es Dios y hombre verdadero. Entonces, eso es lo difícil de distinguir. Claro está, él tiene la cita donde aparece que Jesús es Dios y eso es válido, y esa la sabemos nosotros los católicos. Pero también hay citas donde aparece que Jesús es hombre, y eso también lo conocemos los católicos. Ahora, cuando él me habla de persona, ya voy a la Biblia, vamos a estar con la Biblia. Cuando él me habla de persona, que Dios no es persona, porque Dios es espíritu, entonces él tiene lo que muchas personas piensan, que las personas son las que tienen carne. Los que son espíritu y no tienen carne no son personas. Solamente las que tienen carne son personas. Entonces yo me pregunto, ¿el burro es persona? No, pero tiene carne. ¿La vaca es persona? No, pero tiene carne. Entonces definir una persona porque tiene carne, eso es mentira. Ahora, si encontramos por qué definimos persona, entonces podemos ver si se le aplica a Dios. Persona es el que tenga razón, tiene libertad, tiene voluntad, no importa que tenga o no tenga carne, pero si tiene voluntad, tiene libertad y tiene conocimiento, tiene razón, es persona. Si Dios tiene conocimiento, tiene razón, conoce las cosas, si Dios tiene voluntad, hágase tu voluntad. Y si Dios tiene libertad, hace lo que Él quiere, entonces Dios es persona. Ahora, si no sabe lo que es persona, el concepto de persona, entonces va a pensar que persona es lo que tenga carne, entonces sería persona un burro. Y un burro no es persona. Ahora, nosotros vamos a ver por qué creemos en la Santísima Trinidad. ¿Y dónde aparece en la Biblia la Santísima Trinidad? La palabra no la busque, que no la van a encontrar. Como la palabra testigo no la van a encontrar. Como la palabra renovación carismática no la van a encontrar. Como la palabra Biblia no la van a encontrar. Como la palabra evangélica no la van a encontrar. Eso no lo van a encontrar. Pero se le llama Trinidad. ¿Por qué? Porque son tres. ¿Cómo sabemos que son tres? Eso es lo que yo le voy a mostrar con la Biblia. Hágame el favor y lo lee usted. Juan 14, 16. Vamos con San Juan 14, 16. Nos va a mostrar que Jesucristo, que existe la Trinidad. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Otra vez, hágame el favor, lo lee, y ahora lo vamos a escudriñar. Escuche. Y yo rogaré. Y yo. Observe que es una persona. Porque el yo es yo, la primera persona del singular. Tú,
la segunda persona del singular. Él, la tercera persona del singular. ¿O no es así en castellano? Entonces yo, una persona, la primera persona. Yo, la primera persona del singular. Rogaré a él. Está hablando él, tercera persona del singular. Entonces yo, observen que hay uno que ruega. Yo, se llama el Hijo. Yo rogaré al Padre. Observen que no es la misma persona. ¿Cómo sabemos que no es la misma persona? Porque está rogándole al otro. Y puede ser que usted me diga, es el mismo. Pero si es el mismo, entonces ¿cómo va a rogar? Ahora observe, subrayen lo que viene. Siga. Y os dará otro Paráclito. Otro, subrayen otro. El que me diga que otro significa lo mismo, entonces yo me quedo callado. Pero cualquier persona que tenga conocimiento sabrá, e inteligencia, que otro significa otro, no el mismo. Si alguien se atreve a decir que es el mismo, entonces me perdona, no tengo nada que hablar. Pero yo le estoy mostrando en la Biblia porque la Iglesia Católica dice que es otra persona. Yo rogaré al Padre y Él le enviará otro. ¿Y de quién se trata? Dale, a ver de quién se trata. Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Entonces es el Espíritu Santo. Paráclito, el abogado. ¿Es persona? ¿Cómo va a abogar? ¿Cómo va a defender? Si no es persona, ¿cómo va a inspirar? ¿Cómo va a hablar? El Espíritu Santo es persona, habla. El Espíritu Santo defiende, es abogado, es paráclito. Ahora bien, miremos aquí y miremos que Jesucristo y el Padre son dos personas distintas. Y lo vamos a ver ahí mismo, Juan 14, 23 ahora, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Escuche aquí. Si alguno me habla, mi palabra guardará. Significa no va a cambiar mi palabra, la va a aceptar y punto. Aunque no la entienda, la va a aceptar. Si alguno me ama, guardará mi palabra, no la cambia. Siga. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Escuche lo que viene. Y vendremos a él. Plural. Vendremos. Y si es el mismo Padre, el Hijo, si es el mismo, diga entonces, vendré. Pero ¿por qué dice vendremos? ¿O es que en el castellano vendremos significa el mismo? No, significa otro. Y vendremos a él. Y escuche otra vez plural, otro plural, dale, otro plural. Vendremos a él 23, ¿no? Sí. Y haremos el Padre y yo, haremos. Son personas distintas. Haremos morada en él. Ojo, y si no cumplimos la palabra, y si no nos aferramos a su palabra, ¿cómo quedamos? El que no me ama, 24. Sí. No guarda mis palabras. Entonces, si yo distorsiono la palabra, si yo cambio la palabra, no amo a Dios. Aunque me llame cristiano, aunque me llame como me llame. Pero si yo cambio la palabra de Dios, si yo cambio la doctrina de Jesucristo, yo no amo a Dios. Lo puedo amar de palabra, pero no de hecho. Porque estoy cambiando la doctrina del Señor. No lo puedo permitir. Ahora, esa misma palabra de la que estamos hablando, la Sagrada Escritura, muestra que Jesucristo sí es Dios. Y es Dios. Él verdaderamente miraba la parte cuando Jesús, como carne, decía, para mostrar que es hombre verdadero, decía, solo lo sabe mi Padre. Pero él me dio una cita de Mateo capítulo, que él mismo lo va a leer, capítulo 12, versículo 25, que ese rato yo se la leí a él, ahora él me la lee a mí. 12, 25. Y ustedes van a observar que ese Jesucristo que él dice que no es Dios porque no tiene conocimiento y no sabe las cosas, allá verá que sí la sabe. Dale. 25. Sabiendo sus pensamientos. ¿Cómo es la cosa? Sabiendo sus pensamientos. ¿Quién es el único que conoce los pensamientos de los seres humanos? Aquí dice que Jesús conocía sus pensamientos. Está hablando de los pensamientos de la gente, de los fariseos, de varias personas que estaban ahí diciendo que eran los fariseos. Jesús conocía los pensamientos. Ahora pregunto, si Jesús no es Dios, ¿cómo es que conoce los pensamientos?
Entonces nos damos cuenta que efectivamente la Biblia presenta que Jesús sí es Dios, pero también presenta que Jesús es hombre. Si nos quedamos solamente donde dice Jesús es Dios, conoce los pensamientos. Si nos quedamos solamente donde dice que Jesús es hombre, nadie lo sabe sino solo el Padre. Entonces nos quedamos confundidos. Pero si aceptamos que Jesús es Dios y hombre verdadero, no hay ningún problema. Muestro dónde es Dios, muestro dónde es hombre. Entonces la doctrina de la Iglesia Católica no está errada, porque en la Biblia aparecen las dos cosas. Ahora bien, le voy a seguir mostrando que Jesús es Dios. Como hombre en la tierra, Él habló muy bonito de la palabra. Lo que a Él se le olvidó fue el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, donde dice, y la palabra, esa palabra que Él habló, se hizo carne y habitó entre nosotros. 1:14 de Juan. Entonces esa palabra se hizo carne. Él habló de que Jesús no tenía la plenitud de Dios aquí en la tierra. Le respeto, pero le voy a mostrar con Biblia donde dice que Jesús tiene la plenitud de Dios en la tierra. Se lo muestro con Biblia, cosa que Él no me lo hizo. Él no me buscó donde dice Jesús no tiene la plenitud de Dios en la tierra. Yo le voy a mostrar con Biblia, con la Biblia de Él, donde dice que Él tiene la plenitud. Y entonces, ¿a quién le creemos? A la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué me encanta del hermano Giovanni? Que es un deseoso de conocer la palabra. Y que él ha venido aquí a compartir conmigo, donde él me va a dar alguna cita que yo no conozco y yo le voy a dar una cita que él no conoce. Donde él me va a decir unas cosas a mí y yo le voy a dar otras cosas a él. Y esto en la armonía del cristianismo, de la fe. Hombre deseoso de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Y esto es de admirar, porque no cualquiera. ¿Por qué no vinieron los otros hermanos que él invitó, de los otros que se llaman pastores de la otra iglesia? ¿Por qué no vinieron? Porque no tienen la sed que este hombre tiene de escudriñar la palabra de Dios. Esto es maravilloso de que él quiera, pero como la escudriña, esto es digno de darle un fuerte más grande todavía. Te felicito, Giovanni, porque estás buscando a Dios con el corazón. Pues vas a encontrar entonces en la Biblia la plenitud de Dios. Usted mismo lo va a leer en Colosenses 2:9. En Él está la plenitud. Porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿De que sí, Giovanni? Claro. En Él mora la plenitud. Cosa que usted dijo que no. Sí. Ahora sí. bien, si yo le muestro otra cita, la misma que él leyó, pero la vamos a ver, la misma cita que él leyó, allá de Mateo 28, era 18. Yo le dije que 16, y no era ni 16 ni 19, era 18. Era Mateo 28, 18. Escuche, vamos a ver si Jesús ¿era Dios en la tierra o no era Dios? Vamos a ver. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí está, toda la plenitud en el cielo y no es que es solamente Dios allá en el cielo. También cuando estaba en la tierra, toda la plenitud se le dio en el cielo y en la tierra. Ya le estoy mostrando otra cita. Ahora le voy a mostrar otra donde dice Pablo que al ver a Jesús, ¿qué pasa? Colosenses 1:15. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Es decir, que entonces sí es verdad que Jesús es Dios. Miren a ver si Jesús era Dios cuando estaba en la carne o no. Juan 18:5. Cuando Jesús está en la carne, ¿es Dios o no es Dios? Escuche. Juan 18:5. Le respondieron a Jesús el Nazareno, le dice, yo soy. Léamelo un poquito más atrás para que la gente lo entienda. Versículo 4, donde te comienza la idea.
Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iban a sobrevenir, le iba a sobrevenir, ¿Ve que Dios sabía todo lo que iba a sobrevenir? Es Dios. Siga. salió y les dice, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Ajá. Le dice, yo soy. ¿Quién es yo soy? Dios. Siga. Escuche para ver si es Dios o no. Dale. Y cuando le dijo, yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron en tierra si eran soldados fuertes, soldados preparados para la guerra? Ante la palabra yo soy, entonces ellos descubren que Jesús es Dios. Y cuando ellos descubren que Jesús es Dios, caen rostro en tierra, caen al suelo, porque es Dios. Se acaban de encontrar con Dios en la carne. Sabía todo lo que iba a pasar, es Dios. Dice yo soy, utilizó el yo soy que le dijo a Moisés, yo soy. Los soldados que vienen bravos, que quieren matarlo, caen en la tierra, porque dijo yo soy. Ese Jesús es Dios, es adorado. En Mateo capítulo 2, versículo 11, lo adoran, niño, es niño y es Dios. Niño, el niño Dios, de que usted y yo hablamos, el niño y el Dios, lo adoran los reyes cuando vienen a visitarlo. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Lo adoraron niño. Le ofrecieron oro, rey, incienso, lo reconocen Dios, y mirra, lo reconocen hombre. ¿Qué significa? ¿A quién se le daba el oro? Al rey. ¿Para quién era el incienso? Para Dios. ¿Para quién era la mirra? Para el mortal. Entonces se reconocen, según la Biblia, que Jesús es rey, que Jesús es Dios, que Jesús es mortal. Le dan oro, incienso y mirra. Claro está, si se enfoca solamente en la parte humana, tiene razón. Si se enfoca solamente en la parte divina, tiene razón. Por eso la Iglesia Católica, ni para allí ni para acá, va en los dos, porque la Biblia muestra las dos cosas que usted y yo debemos creer del Señor. Él es Dios y Él es hombre, conoce los pensamientos, los sentimientos de los hombres, lo que va a pasar. Entonces, Él sí es Dios. Ahora, ¿por qué nosotros también creemos ¿cuánto me queda? 5 minutos. Que el Espíritu Santo es Dios. Sí, que el Espíritu Santo es Dios. Léalo usted. Hechos capítulo 5, lo vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Ustedes van a ver que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Estamos de acuerdo. Hechos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? De que el Espíritu Santo es Dios, claro. Sí. Ajá. Entonces, bueno, entonces no, lo leen en la casa esa. Entonces, Hechos, capítulo 15. Es el Espíritu de Dios. ¿Pero es Dios? Claro. Entonces, es Dios, listo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y si ustedes ven algo curioso, cuando Jesucristo fue bautizado, lo narra Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Juan no lo quería bautizar, pero al fin lo bautiza. Y dice que cuando Jesús es bautizado, se abrió el cielo, vino sobre él el Espíritu en forma de paloma. Se escuchó una voz arriba que decía, este es mi Hijo amado. Pregunto, ¿era la misma persona el que hablaba arriba? ¿El que venía en forma de paloma, el que estaba siendo bautizado, era el mismo? No, eran tres. Y si ustedes quieren verlo de forma figurativa, simbólica, Génesis capítulo 18, versículo 1. Simbólica. Así es que si usted no quiere ver el simbolismo, no hay ningún problema. Pero ahí está el simbolismo. 3 personas, uno solo. 18. Dale. 18:1. 18:1 en adelante. Escuche. Después se le apareció el Señor en el encinar de ¿El Señor quién es? Dios. Dios. Dale. Estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día, y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos. ¿Cuántos frente a habían? él. 3. ¿Y quién fue el que se le presentó? Díganlo, ¿quién fue el que se le presentó? Dios. ¿Y él vio? 3. A 3 personas vio. Y era un solo Dios. Siga. En cuanto los vio, corrió a su... Los vio, plural. Los vio, 3 personas, corrió. a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra.
Y exclamó, Señor mío. Ahí, ¿cómo exclamó? Si son tres, ¿cómo tenía que decirle? Señores. ¿Observan cómo juega con un solo Dios tres personas? Cuando habla de un Dios, entonces habla en singular. Cuando habla de tres personas figuradas en tres hombres o en tres ángeles, como usted lo quiera figurar, entonces habla de señores. Entonces observe que va a jugar con uno en singular y en plural. Repítalo y sigue para que ustedes observen. Solamente voy a hacer a resaltar y él sigue. Dale. Repítalo de nuevo. Alzando sus ojos vio aquí tres. No. ¿El uno? El uno, sí. Después se le apareció Dios en el encinar de Manre, estando él sentado. Dios, grábense que fue Dios quien se le a la apareció. puerta Siga. de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró y aquí tres varones erguidos. Entonces Dios lo vio tres personas. Frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Lo adoró. Ajá. Y exclamó, Señor mío. Señor, Dios. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Singular, Dios. Siga. Tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados bajo el árbol. Mientras tomó un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón, luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, haz como has dicho. Contestaron, tres. O sea, mire cómo juegan, el singular y el plural. Cuando se refiere a un solo Dios, singular. Cuando se refiere a tres personas, plural. Siga. Bien. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo, tomad pronto 3 medidas de flor de harina, amasalas y haz tortas. Y era Dios, tres, una para cada uno. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al mozo y se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos. Ante ellos. Mientras él se mantenía en pie a ellos debajo del árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿dónde está tu mujer, Sara? Y él dijo, he aquí, está en la tienda. Y le dijo, volverá a ti sin falta según el tiempo de la vida. He aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la entrada de la tienda, pues éste estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo, después de mi menopausia, he de tener placer siendo mi señor anciano. Entonces dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara así? Diciendo, es cierto que dará a luz cuando ya su vieja. Entonces observen aquí cómo la Biblia va mostrando, jugando. Es un simbolismo, lo repito, es un simbolismo. Pero ese simbolismo nos muestra que sí son tres personas. Cuando Jesucristo viene, entonces se bautiza, dice, se abrió el cielo, el Padre, el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo viene en forma de paloma. Mateo 3:13. Cuando Jesucristo manda a los apóstoles en Mateo 28:19, que él la leyó, dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observen entonces cómo la Biblia ciertamente no dice la palabra Trinidad, pero está mostrando allí que son tres. Pero ¿cómo tres pueden ser uno? Para la matemática es difícil, pero para Dios nada imposible, y está escrito en Juan capítulo 17, versículo 21 en adelante, que sí se puede ser tres o más, pueden ser uno. Si quiere, lo leen en la casa o lo leen aquí. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ti y tú en mí, así ellos en mí y yo en ellos. Entonces, que todos sean uno, todos pueden ser uno. ¿A ejemplo de qué? De la Trinidad. Entonces observen, hermanos, que en la Iglesia Católica no le estamos diciendo mentiras. Solamente que hay cosas difíciles de entender, que las personas que entienden la Escritura por su propia cuenta, tuercen. Y eso es un peligro, eso es un daño para las personas. Por eso en la Iglesia Católica se prohíbe que las personas agarren a estudiar la Biblia por su propia cuenta. Eso no es correcto.
ustedes y yo debemos tener en cuenta lo que las Sagradas Escrituras dice. La Iglesia Católica no te va a mentir, ella es la base, columna de la verdad, como dice, ya lo leíamos, 1 Timoteo 3:15, es la Iglesia. Yo no me puedo alejar de la Iglesia porque me van a agarrar los lobos. Y si me puedo convertir en un lobo, y el Señor dice que eso no es correcto. Entonces existen los pastores y existen los lobos. Dice que los pastores cuidan las ovejas, pero los lobos vienen a destruir el rebaño. Hay que tener mucho cuidado. Sé que este hermano nunca lo hizo por maldad. Lo hizo por falta del sacerdote, por falta de darle el apoyo, tanto espiritual como bíblico, de decirle, mire, en la Biblia está esto así, 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 porque él tenía sed de Dios. Cuando ustedes sean sacerdotes, dele a la gente fundamento bíblico. No los mande sin darle fundamento bíblico, porque si no todos van a parar en una secta o fundando cada quien su propia iglesia, saliéndose de la iglesia de Cristo. Ojalá que que esta palabra de Dios nos ayude a nosotros a fortalecer. Tiene la palabra el hermano. Si va a decir algo, si no nos vamos de receso. No. Pienso que una hora. ¿Para receso? Un receso de 1 hora para ir a almorzar y continuamos en la tarde. Le doy la respuesta a una de las preguntas que hizo con el tema la tradición de los primeros apóstoles, la iglesia. De eso quiero hablar y usted también va a hablar. Vamos a hablar sobre eso, sobre la iglesia de Jesús. La iglesia católica tiene que volver a ser la iglesia de Jesús. Eso vamos en 1 hora, porque si preguntas ya para cerrar el programa, y en 1 hora volvemos para que ustedes almuercen y nosotros también, ¿no? Sí. 1 hora y volvemos. A nosotros también nos da hambre.